Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Hoy vamos a hablar y vamos a decretar lo que está en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16-17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Recuerden lo que les he enseñado: todos somos justos, todos somos santos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos justifica y nos santifica y nos redime, ¿verdad? Si Satanás le dice: mire, yo no soy santo, yo no soy justo, le está mintiendo Leviatán, porque él no quiere que usted reconozca que es santo, ¿verdad? Si no, lee el Salmo 32 y ahí está clara la explicación de quién es justo y quién es santo. Por eso David dijo: mientras callé, mis huesos se envejecieron, pero cuando me determiné a confesar mi iniquidad, mi pecado, entonces Él vino y me santifica y me redime. Por lo tanto, dice, yo puedo entrar a orar como un santo en la presencia del Señor. Amén. Así que usted es santo, usted es justo, yo soy justo. Hoy entendemos por qué Job decía que era un hombre justo y recto. Amén. Mas, sin embargo, cuando miramos el proceso de Job, entendemos que habían todavía orgullos dentro de su corazón, el cual Dios limpia. Amén. Seguiremos hablando hoy de cómo levantar la novena puerta en la nueva ciudad de Jerusalén. Recuerde, ¿quién es la nueva Jerusalén? La Jerusalén espiritual es la esposa del Cordero. Amén. Según Apocalipsis capítulo 21, verso del 9 en adelante, cuando el ángel llevó a Juan y le dijo: ven y te mostraré a la desposada, te mostraré a la esposa. Y dice: y me llevó en el espíritu y me mostró un muro alto, un muro grande, y en el cual tenía y vi caer del cielo una ciudad santa, el cual tenía 12 puertas, 3 puertas por cada lado. Y en sus puertas o perlas tenía el nombre de las 12 tribus de Israel, que significa el poder de exaltación de Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios ahí en el capítulo 21, y su fundamento, los nombres de los 12 apóstoles, que significan humildad. Y también dice que había en cada puerta un ángel que será un guardián. ¿Un guardián para qué va a ocupar en la nueva ciudad? Un ángel guardián no se ocupa, la maldad ya no va a estar. Pero ese ángel va a dar testimonio de los procesos que la esposa del Cordero pasó. Y va a dar testimonio del sufrimiento y los procesos que padeció aquí en la tierra. Y va a ser testimonio, porque esos mismos ángeles son los ángeles que menciona Génesis capítulo 3 verso 21, que dice: y pondré 2 querubines en la puerta de la entrada del Edén, para que ninguno pueda pasar sin antes atravesar una espada revolvente de fuego. Amén. Y hoy entonces miramos que el nombre de Neftalí significa pulir, significa luchar, significa pelear, pulir, rasparnos. Amén. Miramos entonces que la puerta de Neftalí, empezamos viendo que significa que tenemos que vencer el poder orgulloso de la infidelidad a Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántos somos fieles para con Dios? Bueno, entonces hoy vamos a ver la palabra de Dios si verdaderamente somos fieles para Dios. Y empezamos a ver el miércoles anterior la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Recuerden que las 10 vírgenes, las sensatas y las imprudentes, no se refiere a la esposa del Cordero, porque esas cabeceaban y dormían, ¿sí? Mientras que una persona o había alguien más que esas 10 vírgenes, y esa es la que dijo: levantaos, levantaos, porque el esposo ha llegado. ¿Y quién puede gritar con categoría y con propiedad diciendo: el esposo viene, más que la esposa? O sea, yo no puedo decir, levantarme a gritar y viene Laurita. No, quien se va a levantar a gritar va a ser José Miguel, porque con propiedad y autoridad es mi esposa. Amén.
Igual pasa con el reino de los cielos. Con autoridad la esposa. ¿Quién es la esposa? Aquella que ha sabido levantar las 12 puertas en nuestro ser interior. Amén. Para poder vencer la infidelidad que Satanás, serpiente, dragón o diablo nos ha metido en nuestro corazón para no levantar ese nivel de fidelidad que Dios se merece. ¿Por qué? Porque su nombre dice es verdadero y fiel Cristo, y el Cristo que tenemos dentro de nosotros nos hará a ser fieles. Amén. Y hice la introducción para aquellos que nos miran por primera vez. Hice la introducción de todo esto el miércoles pasado, si usted puede verlo por nuestro canal de YouTube para que pueda entender el camino de las 12 puertas. Hoy vamos a hablar sobre la parábola de los talentos que el Señor entregó a la iglesia. La parábola de los talentos, y si Dios lo permite vamos a terminar con la parábola del mayordomo infiel. La parábola del mayordomo infiel. Entonces, hemos entendido entonces y hemos dicho que la tribu de Neftalí significa pulir, significa prevalecer, es mi lucha o contienda. Amén. Y es el poder humilde de Jesucristo para vencer sobre el orgullo de la infidelidad. Pero vamos entonces a la parábola de los talentos, y esa la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, del 14 en adelante. Amén. Mateo capítulo 25 del 14 en adelante. La parábola de los talentos. Recuerden que hemos visto hasta ahorita 9 puertas, ¿verdad? ¿Cuáles son las puertas que están en el lado oriental? Está la puerta de Judá, está la puerta de Isaacar y está la puerta de Zabulón. Y cada una de esas tiene un estudio, ¿verdad? Y luego en el lado sur pues tenemos las otras 3 puertas, que son la puerta de Rubén, la puerta de Simeón y la puerta de Gad. Luego nos pasamos al lado norte y ahí hay otras 3 puertas, ¿sí? Y está la puerta de Aser, está la puerta de Dan y está la puerta de Neftalí, que es la que estamos viendo ahorita. Y en otros miércoles posteriores pues miraremos las otras 3 puertas que están en el lado occidental o en el lado poniente, que es la tribu de Manasés, Benjamín y Rubén. Rubén es, ¿verdad? Efraín. Entonces, todo esto está esquematizado y explicado en 12 categorías de parábolas. La palabra de Dios tiene más parábolas que Jesús nos enseñó, pero están divididas en 12 categorías. Y la categoría que corresponde a la tribu de Neftalí para poder vencer sobre la infidelidad, las encontramos en estas 3 parábolas. La parábola de las vírgenes, las parábolas de los talentos y las parábolas de el mayordomo infiel. Vamos a la palabra. Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Se la voy a leer todo y luego empezamos a estudiarla. Amén. Y dice, verso 16: y el que había recibido 5 talentos fue y recogió con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Subraya la palabra fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos. Entra en el gozo del Señor. ¿Cuál tristeza, cuál angustia, cuál persecución, cuál cosa? En el gozo del Señor. Y después dice, verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos y sobre ellos. Señor, le dijo: bien, buen siervo y fiel, subraye fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire qué lindo esto, mismo premio para ambos.
A uno le dio 5 talentos, produjo 5 talentos. A otro le dio 2 talentos, produjo 2 talentos. Y la misma gratificación tuvieron. Entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Verso 26 dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. El lloro y crujir de dientes. Vamos entonces hoy a estudiar esta parábola. ¿Cómo podemos ver la fidelidad de Dios o del siervo fiel para con Dios? En el verso 15, vamos a empezar a estudiar, dice: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Antes de que usted viniera aquí a la tierra, Dios repartió dones y talentos. Amén. Ahora bien, ¿para qué estamos utilizando esos talentos aquí en la tierra? ¿Para glorificar el nombre del Señor o para satisfacer mis necesidades y mi orgullo? Pero su talento ahí está. Amén. Verso 15 y dice: a uno dio 5 talentos y a otro 2. Y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué pasa en este sentido? Dios siempre nos va a dar conforme a nuestra capacidad. Conforme a nuestra capacidad. Y la palabra capacidad, ahí, para que usted la subraye, es la palabra dunamis, es la palabra poder. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los apóstoles, dijo: y no se vayan de Jerusalén hasta que no sean embestidos de poder, dunamis? Es un poder espiritual, no es un poder natural, es un poder espiritual. Entonces le digo: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean embestidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta misma capacidad Dios nos las entregó en talentos, son dones espirituales. Yo, por mucho que quiera aprender teclado, me he comprado un teclado de esos de juguete para empezar. Después me compré un teclado de los más baratitos, de esos Yamaha. Después me compré un piano y lo único que sé es acariciar el teclado, pero no puedo tocarlo. Bueno, tocarlo sí, pero no ejecutarlo, porque son talentos que Dios da. Pero yo me estoy metiendo en camisas de 11 varas cuando hay un refrán que dice: zapatero a tu zapato. Amén. O sea, yo no tengo la habilidad que tiene Marquitos para tocar el teclado. Entonces Dios le da capacidades, pero uno de pastor muchas veces uno quiere predicar, uno quiere cantar, uno quiere recoger la ofrenda, uno quiere estar en la recepción, uno quiere hacer todo. Cuando hay talentos, hay capacidades que Dios entregó. Ahora bien, ¿cómo estamos utilizando el talento o ese poder dunamis o esa capacidad que Dios me dio? ¿Cómo la estoy utilizando? ¿La estoy utilizando para serle fiel a Dios o para serle fiel a mi necesidad, a mi deseo, a mi gusto y a mi propia satisfacción? Es ahí donde vamos a empezar a estudiar. Entonces, cuando habla de poder dunamis, no está hablando de una capacidad humana. Está hablando de un poder divino, algo divino, algo que viene de lo espiritual. Amén. Entonces, Dios nos repartió parte de su espíritu, parte de su poder, parte de su capacidad para ejercerlo. Y con esa capacidad y con ese poder y con ese talento, Él quiere que hagamos algo. Y todo debe ser para alabar el nombre del Señor. Y hoy se los explicaba a los de alabanza que tuve reunión. Muchas veces cada pastor añora predicarle a multitudes. Es que es una satisfacción predicarle a millones, a miles.
Pero puede ser que Dios me dijo, no quiero que le prediques a miles, predícale a Siloé en Tegucigalpa. Olvídate de las multitudes, ese es tu trabajo, ese es el talento que yo te di. Sobre ese talento que yo te di, yo te voy a pedir cuentas. Pero como yo no estoy conforme con mi talento, con mi capacidad, quiero estar en los zapatos de alguien que sí le entregaron 5 talentos. O que sí le entregaron para predicar a multitudes. Con esto no estoy diciendo que no estamos llamados a eso, solo estoy ejemplificando el orgullo hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiero decirles? Que muchas veces queremos hacer cosas que no nos corresponden hacer, que para esto Dios nos entregó un talento, Dios nos entregó una capacidad. Entonces lo que tenemos que hacer es explotar esa capacidad. Si usted que no, pastor, fíjese es que yo no sé predicar, o yo quiero predicar, y porque no predico porque no tengo púlpito. No, si usted tiene su familia, usted tiene su trabajo, ahí empiece a predicar la palabra de Dios. Amén. Son talentos. Entonces, estamos claros, dice la palabra de Dios, y cada uno conforme a su capacidad, poder. Ese es el talento que Dios nos da. Vamos al verso 16 en adelante y dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Fue y negoció, trueque, negocio, comerciante. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Aquí hay para explicar varias formas de explicar este mensaje, pero hoy quiero llevarlo a la fidelidad con Dios. Si me pones una alabancita así de fondo, Luis, por favor. Dice entonces, suavecito: pero el que había recibido, y asimismo el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué significa esto? Cuando Dios nos dejó, nos entregó talentos, pero vendrá el día en que tenemos que darle cuentas a Él. Tenemos que entregarle cuentas a Él. Y ahí no vamos a tener ningún padrino, no vamos a tener pero, no vamos a tener excusas. Simple y sencillamente vamos a estar delante de Él y Dios nos va a decir: ¿qué hiciste con tu talento? Yo te dije que eres pastor, te di el talento, te di la capacidad para predicar. ¿A cuántos le predicaste? Yo te di la capacidad para que estuvieras en la alabanza. ¿Cuánto ministraste en la alabanza? No, pastores, que fíjese, no, señores, que fíjese que tenía trabajo, tenía que hacer esto, no podía ir. No, ahí los peros ya no valen, ok. Verso 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Verso 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y aquí empiezo a explicar, ¿qué significa la palabra talento? ¿Qué significa la palabra talento? La palabra talento en el griego es la palabra kikar, que significa una moneda circular. Pero en el hebreo, su original en el hebreo, la palabra talento es la palabra karar. Karar. Y en la Biblia solo le encontramos una vez la palabra karar en el Antiguo Testamento, que es en 2 de Samuel capítulo 6 verso 14. Y voy a hablarles de eso más adelante. Y la palabra karar. Karar. ¿Y qué significa karar? Karar significa danzar en círculos, adorar a Dios en gratitud, en círculos. Significa, pregunto, ¿un círculo tiene fin? No tiene fin, porque usted no sabe ni el principio ni el final. Entonces lo que Dios quiere, yo quiero que tú me dances, que tú me alabes, que tú me des gratitud y que no tenga fin tu gratitud hacia mí, que reconozcas que no solo puedes darme gracias en las montañas o cuando logras un éxito, tienes que darme gracias cuando te tengo en el desierto, cuando te tengo en el valle, cuando te tengo sufriendo. Ese es el talento que yo te di. El talento que yo te di es que tienes que aprender a danzarme en círculo, a darme gracias a Dios en círculo, sin ningún fin y que tú puedas ponerlo, sino que tiene que ser constante la gratitud y la alabanza para conmigo. Para eso te di el talento.
Para eso te di ese poder dunamis, para eso te entregué esto. Amén. Entonces, es la capacidad para poder adorarle, para poder exaltarle, para poder darle gracias a Dios. De una u otra forma hay que darle gracias a Dios. Y si eso lo trasladamos al danzar de manera física. Por eso, cuando usted entra acá, hemos aprendido a danzar, hemos aprendido a brincar. Y puede ser que los únicos locos cristianos solo sea el pastor y el alabanza. Y otros estamos maniados ahí porque no nos gusta danzar, no nos gusta darle gracias a Dios. Amén. Entonces, pregunta, ¿el talento que Dios te dio, Marquitos, Marcos, Eder, Avi, que están de la alabanza, se los dio para que sean famosos? ¿Se los dio para que tengan plata? ¿Se los dio para que sean perseguidos por paparazzi, los sean seguidos y fotos y todo? No, no se los dio para eso. Los talentos no son para eso. Hoy hemos confundido que los talentos que Dios nos dio es para llenar estadios y para que después la gente se apresure a querer abrazarlos y todo. Y ese es el puro orgullo. Entonces, Dios nos dio talentos divinos para que alabemos su nombre, para que exaltemos su nombre, para que ministremos su nombre, para que reconozcamos su nombre, para que dancemos en círculos, para que brinquemos. Por eso es que brincar no es malo. Es que hoy entra una religiosidad y dice, no, es que brincar no me da pena. Y hoy vamos a aprender esto. O sea, usted tiene que serle fiel a Dios en todo. Y puede ser que usted padezca las rodillas como yo padezco. Entonces, pero usted puede sentarse y puede estar danzando y gozándose en el Señor. Amén. Hay que brincar, hay que danzar, para eso nos dio el talento. Danzar es alabar su nombre. Ahora bien, ¿qué significan estos 5 talentos? ¿Y cómo gana los 10 talentos? 5 más 5, 10. ¿Cuántos son la ley de Dios? ¿Cuántos son los mandamientos? 10 mandamientos, ¿sí? Ok, los primeros 5 mandamientos que habla la Biblia, que habla la palabra de Dios, son 5. Y eso me lleva a una relación con Dios. ¿Cuáles son los primeros 5 talentos? 5 mandamientos. ¿Cuáles son? El primero, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu poder. ¿Sí? Número 2, no te harás dioses ajenos delante de mí. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, identificarás el día de reposo o recordarás el día de reposo para santificarlo. Y número 5, honrarás a padre y madre. Esos 5 primeros mandamientos lo que me da a entender es tener una relación con Dios. Cuando yo logro tener una relación con Dios, en aprender a adorarlo, en danzar en círculos, en darle gracias a Dios, entonces me va a llevar a tener los otros 5 talentos. 5 me diste, 5 te entrego. Pero estos 5 yo los gané. ¿Cómo los gano? Primeramente, aplicando mi relación con Dios. Porque los otros 5 talentos que yo voy a ganarme, o los otros 5 mandamientos, significan mi relación con el prójimo. Yo no puedo tener relación buena con el prójimo si no tengo primero relación con Dios. Amén. Y repasemos los primeros 5 mandamientos que la ley de Dios dice. ¿Cuál es? Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu poder. No te harás dioses ajenos. Número 3, no jurarás el nombre de Dios en vano. Número 4, identificarás el día de reposo y lo santificarás. Número 5, honrarás a padre y madre. Y logro tener eso, entonces voy a tener los otros 5 talentos. Otros 5. ¿Y cuáles son los otros 5 mandamientos? Que la palabra de Dios dice: no matarás, no robarás,
no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio con tu prójimo. Y número 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, la vaca de tu prójimo. Esos 5 mandamientos me hacen tener una relación con el prójimo. Y eso me lleva a tener una estatura completa en Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios nos dio la capacidad y el talento primero para que aprendamos a darle gracias a Dios. Y cuando yo desarrollo el darle gracias a Dios, desarrollo los otros 5 talentos, pero eso los desarrollo por frutos. Yo no voy a matar los sueños de mi prójimo. No voy a robar los sueños de mi hermano. No voy a desear la mujer de mi prójimo. No voy a codiciar lo que él tiene. Lo que él tiene es de él, lo que yo tengo es mío. No tengo por qué codiciarlo. No tengo por qué desear el bien que tiene mi prójimo cuando Dios me ha entregado. Entonces ese siervo fiel es aquel que sabe desarrollar sus talentos. Aprendí a tener una relación con Dios. Aprendí a desnudarme delante de Dios. Aprendí a identificar el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? O Shabbat. ¿Cuál es? Y esa es otra verdad que hoy vamos a aprender. Shabbat o reposo es Jesucristo, no es un día. Shabbat es Jesucristo. Por eso es que usted dice, me voy a ir de reposo, me voy a ir de Shabbat, de vacaciones allá a Disney. Venimos más cansados que cualquier cosa. Venimos más cansados y venimos más gastados, en billete y en físico. ¿Cuál reposo? Entonces cuando yo encuentro e identifico mi Shabbat, identifico mi reposo que es Cristo, aprendo a tener una relación con Él. Amén. Ese es el Shabbat. No es domingo, no es sábado, no es viernes. Esas son religiosidades, son normas. Pero hay que entender la palabra de Dios. Amén. Ok. Entonces, por la relación que tenía con Dios, desarrollo como fruto la relación con mi prójimo. Me ofende, lo perdono. Me critica, lo bendigo. Me señala, lo llevo en oración. Aprendo a tener esa intimidad con el prójimo, a relacionarme con el prójimo. Entonces, necesitamos eso. Amén. Entendimos este principio de los 5 talentos. Amén. Luego dice, al que tenía 2 talentos, le entregó otros 2 talentos. Y este es muy lindo. Y para aquellos que nos miran por primera vez, puede ser que no vayan a entender de primera lo que hoy voy a explicar. Pero si usted se mete en el entendimiento y escucha muchas prédicas de este tema, lo va a entender. ¿Cuántas letras tiene el nombre del Padre? Tiene 4 letras del nombre. Por eso usted mira al fondo del altar 4 letras. Yud, Hei, Bab, Hei, que es el tetragramatón que menciona la palabra de Dios. Es un nombre impronunciable, por eso no tiene vocales. Ok, entonces explico. Dios lo que le dio fueron 2 talentos. Dios le dio al varón la sabiduría y el entendimiento. ¿Estamos? ¿Qué significa la Yud? La Yud de su nombre es la Ye, la primera que mira acá. Ese es Yud, es la sabiduría de su nombre. ¿Y la sabiduría qué me dice o qué significa? La sabiduría es lo que es. La sabiduría es la palabra de Dios. La sabiduría es lo que es. ¿Y qué es lo que es? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Por un lado viene tu enemigo y por 7 salen huyendo. Pondrás manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es lo que es. La sabiduría es lo que es. ¿Y el entendimiento qué es? ¿O qué significa? Lo que debe ser.
Entendimiento es lo que debe ser. Entonces, si yo tengo la sabiduría de Dios, tengo el talento para entender la sabiduría que en la Biblia de Dios me dice, beberás cosa mortífera y no te hará daño. La palabra de Dios me dice, sobre los enfermos y pondrán manos y ellos sanarán. Y entonces vengo yo con esta palabra y me voy para un hospital como me pasó la primera vez, y empecé a orar en el hospital. Y al día siguiente me llamaron y me dijeron, por favor no vuelva, que por los que usted oró se murieron. Y entonces le dije, y mire que eso fue cierto. Y entonces yo me fui para donde el Señor y le dije, Señor, mira lo que hiciste. Y el Espíritu me dijo, sí se murieron, pero se murieron siendo salvos. Entonces entendí este principio. Pero bien, esto es una anécdota que me pasó, un testimonio. Entonces, ¿qué es? La sabiduría es lo que debe ser. Entonces, yo hoy me miro y digo, bueno, la palabra de Dios me dice que las bendiciones me perseguirán y me alcanzarán. La palabra de Dios me dice que por un lado viene mi enemigo y por 7 huirán. Pero lo que estoy viviendo es que no me persiguen bendiciones y misericordia. Me persiguen los que les debo, me persiguen los que me envidian, me persiguen todos aquellos. Y voy a la otra palabra y dice, por un lado viene mi enemigo y por 7 huirá. No, viene uno por un lado, vienen 7 por otro, vienen 10 por otro, y entro en una encerrona que no tengo. Estamos. Entonces, la sabiduría y el entendimiento, lo que es y lo que debe ser. Amén. Ahora bien, esto me lleva a otro principio para que entendamos cómo ganó los otros talentos. La otra palabra es entendimiento y elecciones prudentes. Sabiduría, estoy como un profesor aquí en la maestra. Sabiduría, entendimiento, lavado, conocimiento, y la segunda G, elecciones prudentes de amor. Amén. Entonces, si nos vamos al bosquejo o al alfabeto hebreo, la yud significa mano abierta, para que ustedes lo lean o lo busquen en su casa. Luego la hei de su nombre significa una ventana. Entonces, Dios nos entrega en los primeros 2 talentos una mano abierta y nos entrega una ventana. Nos entrega la sabiduría y el entendimiento. Y entonces, ¿cuáles son esas manos abiertas que nos están esperando? Las manos de Cristo. Y te dice, ven y te voy a mostrar la ventana para llevarte de un nivel a otro nivel. La ventana es como una puerta. Si yo atravieso de esta puerta, de este lugar, y atravieso esa puerta, el ámbito va a cambiar. Aquí hay aire acondicionado, allá no hay aire acondicionado. Entonces Dios dice, te voy a dar 2 talentos, y con esos 2 talentos tú tienes que aceptar la mano abierta que Cristo te da para llevarte a una ventana y que mires la estatura de Cristo, para que conforme a eso tú puedas ganar los otros 2 talentos. ¿Y cuáles son otros 2 talentos? Tener el conocimiento y las elecciones prudentes. Resumiendo esto, la yud y la hei de su nombre es el crecimiento teórico. Es lo que usted aprende, es la teoría. Y la bab y la hei están en el crecimiento o en el crecimiento práctico. Uno es crecimiento teórico y otro es crecimiento práctico. ¿Y cuál es el crecimiento práctico? Es que cuando yo estoy pasando una situación difícil, yo tengo un conocimiento teórico de que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Lo que tú decías hoy, si yo tengo a Dios, lo tengo todo. No me importa lo que estoy pasando. Entonces estoy en el lado del crecimiento práctico. Para que yo, cuando tenga el crecimiento práctico, esté desarrollando el crecimiento práctico, en medio de un problema, siempre voy a tomar elecciones prudentes de amor. Elecciones que van conforme a la palabra de Dios.
elecciones que van conforme a la voluntad de Dios, elecciones que van conforme a lo que Dios quiere que haga. Y entonces desarrollo las otras letras de su nombre, porque la Bab de su nombre lo que significa es clavo o gancho. Y entonces esto es lo lindo. Tengo una mano abierta, tengo una ventana, y cuando paso eso, viene y quedo clavado con el gancho. Por eso es que cuando yo conocí este mensaje, no me pude zafar. Y dije, esto es lo que yo quería. Aquí hay algo que yo no aprendí en otro lado. Aquí hay más que una salvación. Aquí hay un crecimiento. Entonces el Señor me engancha con el clavo. Lo único que después me lo dijeron es que este mensaje, cuando me clavan el gancho, es literal. Porque el proceso que tengo que pasar va a ser proceso de sufrimiento, de dolor, camino crucificado de Cristo. Pero eso me lleva a la cuarta letra de su nombre, que es otra ventana. Y cuando termino el camino crucificado, los procesos que paso en mi vida, las dificultades que paso en mi vida, el Señor me muestra otra ventana. Y entonces ahí me muestra la ventana eterna, el ámbito del Padre. Lo que dice Salmo 23, el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, la estatura de Cristo me lleva al Padre. Y entonces este varón, siervo fiel, supo desarrollar sus 2 talentos, con la sabiduría que le dio y con el entendimiento que tenía, en un crecimiento teórico, en discipularse los miércoles o en aprender la palabra de Dios, no sé, cualquier día que se congregue en su iglesia, pero aprendió entonces a hacer de su vida la palabra real, viviéndola en su vida. 10 mandamientos, vuelvo: no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no levantarás falso testimonio, no desearás los bienes ajenos. Pregunto, ¿hemos matado? ¿Hemos robado? ¿Hemos adulterado? Y por ahí nos vamos. Entonces, lo que Dios quiere es que desarrollemos estos 2 talentos para llevarnos a una plenitud con Cristo. Amén. Les he dicho siempre esto. El Espíritu Santo tiene su ministerio que se llama garantía o sello. Jesucristo tiene un ministerio que se llama estatura, que hay que recorrer. Y el Padre tiene un ministerio que se llama ámbito, que es en el cual necesitamos llegar para morar eternamente. Por eso es que cuando el Cristo venga y pida cuentas, como una figura de esta parábola, venga y le dijo: aquí están mis 5 talentos que entregaste y aquí están 5 que gané. Aprendí a amar al prójimo. Y el Señor le dice: entra al gozo del Padre. Sí, lindo, ¿no? Porque desarrolló. Luego el otro de los talentos le digo: aquí tienes 2 talentos que me diste, te entrego estos 2 talentos. ¿Qué le dijo? Buen siervo y fiel, entra al gozo del Señor, entra al ámbito del Padre, porque supiste crecer, supiste el camino crucificado, empezaste a dar gracias en todo, nunca renegaste, nunca te complicaste, en todo diste gracias. Entra al gozo de tu Señor. Y entonces miremos qué le pasó al varón que sembró un talento. Entonces dice, verso 21 en adelante: verso 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra.
aquí tienes lo que es tuyo. Y la palabra esconder significa avergonzarse. Yo me avergoncé. Significa desilusionarse. Significa que le dio vergüenza. Tenía un talento, tenía que aprovecharlo, pero le dio vergüenza trabajar con el talento. Le dio vergüenza gritar, le dio vergüenza danzar, le dio vergüenza congregarse, le dio vergüenza orar cuando los alimentos, le dio vergüenza el nombre del Señor. Le dio vergüenza porque se podían reír de él. Porque muchas veces no danzamos, y hoy vamos a ver esto lindo. Porque muchas veces no danzamos. Es que me van a ver, es que me van a decir que soy loco. O a veces para mí porque no queremos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que muchas veces nos avergonzamos para hacer las cosas del Señor. Verso 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Esto es tremendo. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, habías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dios nunca pierde. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, no siervo fiel, el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, ¿no? Ahí será el lloro y crujir de dientes. Aquí puede hacer que te rías burlescamente. Aquí puede hacer que no quieras danzar, que no quieras darle gracias a Dios. Pero vendrá un día que nos presentaremos delante de Dios y Él nos dirá: ¿qué hiciste? Porque allá en la disco éramos buenos para bailar la meneadito, para bailar punta, para bailar la sopa de caracol, para bailar tantas cosas. Pero cuando venimos a las cosas de Dios, parecemos momias, errados. Entonces Dios te va a decir: ¿qué hiciste con ese talento? No, Señor, tuve miedo, me avergoncé. Echadlo a las tinieblas de afuera. Eso será duro, durísimo para aquellas personas que se han echado a las tinieblas de afuera. Y esto fue lo que le pasó a Mical con David. Cuando David se dio cuenta que el arca del pacto estaba en la casa de Obed-edom, en la casa de Obed-edom, y David se dio cuenta que mientras estaba el arca del pacto en la casa de Obed-edom, había una bendición sobrenatural en la casa de Obed-edom. Porque ¿qué significa el arca? El arca significa rendir mi soberanía, rendir mi voluntad al Señor. Entonces, cuando nosotros rendimos mi voluntad al Señor, viene una bendición sobrenatural. Entonces, Obed-edom la tenía el arca en su casa, y dice, eso lo pueden leer en 1 de Samuel. Y dice que la bendición era tan grande. Y entonces David dijo, como era el rey: necesito que venga el arca del pacto a la ciudad de David. Y entonces viene David, como era el rey, lo mandó a traer. Y dice que cuando encontró el arca, porque David lo que significa ahí es, David dijo: yo voy a entregar mi soberanía a Cristo. Y entonces cuando llegó y David miró el arca, dice que empezó a danzar como loco. Dice que hizo una danza carar. Empezó a bailar en círculos, se empezó a quitar la ropa, empezó a desnudarse delante de las doncellas, empezó a gritar, empezó a brincar, empezó a darle gracias a Dios, se volvió loco para Cristo. Pero mire lo que dice Mical. Dice Mical, 2 de Samuel capítulo 6, verso 15 y 16 dice, desde el 14, porque ahí está la palabra carar, danzar, dice:
Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Pero el verso 16 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y sigue diciendo que se avergonzaba porque había danzado de esa forma delante de la doncella, delante de las concubinas, delante de todo el cortejo del rey. Y dijo Mical: ¿cómo tú puedes danzar? Mira quién te está viendo, mira quién te está mirando. Y entonces Mical se enfadó y despreció en su corazón. Pero ¿cuál es la conclusión de esto? David era el rey y siguió siendo rey. Y Mical, por no dar a conocer su talento, fue estéril por toda su vida. No dio fruto. Y persona que no da fruto en esta tierra es porque no creció espiritualmente. Hablo de dar fruto en el espíritu. Entonces, esa persona que tiene el talento y que le escondió, ¿qué pasó? No dio fruto. Se avergonzaba. Y eso es lo que hoy en día la iglesia está dormida, porque no quiere dar ese talento. Termino con esta parábola, porque sí quiero terminar hoy la puerta de Neftalí, y rapidito lo voy a explicar para ministrar más tardecito. La parábola del mayordomo deshonesto. Esto es rapidito, un principio que si hoy lo aprendemos va a cambiar nuestra vida. Lucas capítulo 16, verso 1. Aprendimos de los talentos. ¿Dónde fue echada Mical? A las tinieblas de afuera. Y no es que Mical no se había crecido en un ambiente de adoración. Si el papá era Saúl, era el rey, ahí creció Mical, pero su talento lo escondió, se avergonzó. Vamos hoy a la parábola del mayordomo deshonesto. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Subraya la palabra cavar. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Subraya aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Verso 7. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. A todos le rebajó. Verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Mire qué tremendo. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Subraya ese versículo porque eso lo voy a explicar. Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Verso 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
Verso 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Y esto es Lucas capítulo 16, verso del 1 al 3. Y vamos a estudiar acá. Esta parábola describe el amor de la riqueza o el amor por la riqueza y la infidelidad hacia el propósito de la voluntad de Dios. Para manejar las posesiones naturales y el dinero. Amén. El amo, ¿quién es el amo acá? ¿Quién es el amo acá? ¿Quién representa el amo en esta parábola? El amo es Cristo, es Jesucristo. Amén. El amo es Jesucristo. Y dice que el amo escogió a este mayordomo o siervo entre el resto de los trabajadores que trabajan para él. ¿Quién es el mayordomo? Nosotros. ¿Sí? Nosotros somos los mayordomos. Entonces Cristo o Jesucristo es el amo y nosotros somos el mayordomo. El amo y dueño, rico personalmente, escogió supuestamente hombres fieles. Supuestamente escogió hombres que le serían fiel y que fuera mayordomo o guardián de los bienes de su amo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Dios entregó a cada uno de nosotros que fuéramos siervos fieles en manejar lo que le interesa a Cristo. ¿Y qué le interesa a Cristo en tu vida? ¿Le interesa tu casa? ¿Le interesa tu carro? ¿Le interesa un terreno? ¿Qué le interesa a Cristo? Tu corazón, tu voluntad, mi voluntad. Por eso es lo que Dios quiere. Entonces viene y dice, voy a nombrar un siervo, un mayordomo para que cuide mis bienes. Amén. ¿Qué significa mayordomo? La palabra mayordomo significa dueño, un gobernador, un supervisor, un tesorero, un predicador, y aquí vamos para los pastores, un camarero o un guardián. Eso significa un mayordomo. Y si nos vamos a la palabra, podemos resumirla como tesorero, administrador, predicador, curador, mayordomo. Eso significa el mayordomo. Entonces, el amo nos escogió para que nosotros fuéramos fieles en poder administrar la palabra y la unción del Espíritu Santo. El hombre, el mayordomo, es para que ministre la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo al hombre nuevo, a la voluntad que está en nosotros. Por eso dice, cuando viene el mayordomo, cuando viene el amo rico y le dice al mayordomo, he escuchado que has estado haciendo malas cosas. Y entonces el mayordomo, dice la parábola, se da cuenta que Jesús ya se dio cuenta que estaba ministrando malos bienes. Y entonces viene y reflexiona en el verso 3. Póneme la Biblia, Luis, por favor. Viene y dice, y si quieren leámosla, todos para que entendamos lo que yo quiero explicar. Dice, ¿qué es esto verso 2, qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de la autoridad que te di, da cuenta del gobierno que te entregué, da cuenta de lo que te entregué, porque ya no podrás más ser mayordomo. Viene Dios clarito y le dice al jefe, mira, te estás portando mal, lo estás haciendo mal, da cuenta, si sigues así, ya no podrás ser mi mayordomo. Y el verso 3 entonces dice, entonces el mayordomo dijo para sí, esto es impresionante lo que hoy vamos a aprender, dijo para sí,
¿qué haré? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía y dice, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Mire qué tremendo cómo voy a resumir esta palabra. Y entonces dice, ya sé lo que haré en el verso 4. Él reflexiona y dice, ¿qué haré? Tiene pensamiento. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré. Y empieza a llamar. ¿Cuánto debías de aceite, de unción? 100, apúntate 50. Llama al otro, ¿cuánto debías cuál es la palabra? Trigo. ¿Cuánto debías de trigo? La palabra. Ahí está, la unción y la palabra. ¿Cuánto debías? 100, apúntate 80. ¿Con qué objetivo lo hizo él? Ojo con esto, porque si usted se va con esta palabra esta noche, usted va a reflexionar. ¿Por qué hizo eso él? La misma parábola lo explica. Y dice, si yo perdono con cosas deshonestas a estas personas, estos deshonestos también, cuando yo sea sacado de acá, me van a dar casa para habitar. Entonces, el mayordomo, de estar en una casa de luz, en una casa de verdad, en una casa de luz de Cristo, viene y dice, no voy a cavar porque no puedo, y no voy a mendigar porque me da vergüenza. Entonces voy a fabricar mi casa de tinieblas allá afuera. No sé si me están entendiendo o me estoy dando a explicar bien. Yo preparo y digo, ¿qué hago? Fallé. Voy a hacer esto para que cuando salga de aquí tengo asegurado mi bienestar fuera. Esto me encanta. Voy a asegurarme ahorita, Alejandro, que esté aquí para que cuando salga no tenga ningún problema. Y voy a asegurarme con todos los favores que yo hice aquí, voy a asegurarme mi bienestar cuando no esté de mayordomo. Y entonces dice Cristo, dice el amo, te felicito, sagazmente actuaste, pero no actuaste como un hijo de luz. Utilizaste la sabiduría que te di para actuar sagazmente y construir una casa en el infierno. ¿Qué es lo que tenía que hacer ese mayordomo infiel? Cavar no puedo. ¿Qué es cavar? Ven y cavemos un hoyo. Es escarbarme para que cuando me escarbe, ¿sí?, me doy cuenta que he fallado. El mayordomo fiel lo que tiene que hacer es, te estoy administrando mal en el puesto que estoy actuando mal, estoy actuando no conforme a tu voluntad, Dios. Y entonces viene Jesucristo y te habla a través de un predicador en una palabra y te dice, estás actuando mal, no estás haciendo la voluntad del Padre. Entonces, lo que viene este siervo infiel es que empieza a no querer descubrir su orgullo de redención, su orgullo de revelación y su orgullo de satisfacción que lo están dominando adentro. Entonces dice, no puedo cavar, porque si cavo voy a arrancar la raíz de ambición, de gula, de prepotencia, de soberbia que tengo. Dios nos dice que lo primero, si yo estoy en una posición y estoy actuando mal, lo primero que tengo que hacer es cavar, mirarme a mí mismo, mirarme adentro, en qué estoy fallando, para arrancar toda raíz de amargura.
y entonces convertirme en un hombre fiel. Lo que significa entonces que lo que ese hombre infiel no hizo fue no arrepentirse.